monte del templo. Hace casi 1000 años, las cruzadas cristianas recuperaron el control de Jerusalén de manos de los musulmanes que habían tenido el dominio de la ciudad desde el siglo VII. En el año 1119 de nuestra era, un grupo de 9 nobles franceses que se hacían llamar los Caballeros Pobres de Cristo y del Templo de Salomón llegaron a Jerusalén. Se establecieron en la cima del monte Moriah, donde se había alzado en el pasado el Templo de Salomón. Los caballeros sostenían que su misión en Tierra Santa era mantener libre de bandidos el camino hacia Jerusalén. Sin embargo, raramente abandonaban el monte del templo, y en cambio comenzaron a cavar. Desde fuera de la mezquita de Al-Aqsa, los cruzados empezaron a excavar en la cueva natural que yacía debajo de la roca sagrada. La cueva, según la tradición islámica, se conocía como el Pozo de las Ánimas, un pasadizo que conducía a las entrañas de la tierra y que llevaba supuestamente a un tesoro custodiado por demonios. Los templarios estaban buscando el Arca de la Alianza. El Arca habría proporcionado a los templarios un gran poder político en aquel momento histórico. Cavaron y buscaron insistentemente el Arca de la Alianza, pero no la encontraron nunca. En 1126, los caballeros templarios regresaron a Francia sin la apreciada reliquia. Sin embargo, quizá descubrieron algo igualmente valioso. El tesoro de Salomón que hallaron no fue el arca, sino un conocimiento sobre arquitectura que inspiraría una nueva y revolucionaria corriente, el gótico. En épocas más recientes, los arqueólogos israelíes han descubierto la salida de un túnel que excavaron los templarios. El túnel se extiende por debajo del monte del templo, pero debido a las restricciones impuestas por las autoridades musulmanas no ha sido explorado. Quizá nunca se sepa lo que hay al final de esta excavación del siglo XII. ¿Acaso podría estar aún el arca escondida en algún lugar debajo del monte? Esta fue la idea que lanzó en 1909 un intrépido aventurero británico llamado Capitán Montague Parker. Durante sus propias excavaciones, el escritor y arqueólogo Neil Silverman localizó la pista de la expedición de Parker. Las expediciones de Parker de 1909 a 1911 fueron, sin lugar a dudas, las expediciones más alocadas y ridículas que nunca se han llevado a cabo en Tierra Santa. Estaba encabezada por un aristócrata aburrido llamado Montague Bronslow Parker, quien se hizo acompañar por otro aburrido aristócrata británico y por algunos mercenarios de la guerra de los Boers. La expedición estaba dirigida por un místico finlandés llamado Walter Huvelius y su ayudante, un iluminado irlandés que ninguno de los dos se atrevió a aparecer por el Oriente Medio. Se contentaban con enviar las instrucciones por telégrafo. Parker empezó su excavación reabriendo pozos que ya habían sido explorados por el arqueólogo británico Charles Warren en 1867. Para su pesar, aquellos túneles que conducían a las profundidades del monte del templo no eran la cámara del tesoro, sino parte de un antiguo sistema de aguas de la ciudad de David. Un descubrimiento de gran importancia para los arqueólogos, pero inútil para Parker. Parker llegó a Jerusalén con la esperanza de encontrar el arca en poco tiempo, pero las semanas se convirtieron en meses, y solamente descubría restos de vasijas de los asentamientos más antiguos de Jerusalén. En 1911 apareció este artículo en el London Times. El grupo del capitán Parker seguramente es solo una asociación arqueológica, pero los rumores apuntan en otro sentido. Todo el mundo sabe que han gastado más de 60.000 libras en los últimos 2 años y que han estado cavando en 2 turnos para mantener los trabajos día y noche. Su objetivo es poseer el Arca de la Alianza y la corona y el cetro del propio rey Salomón. Así que, debido a la desesperación y a la aparente presión que recibía de los aviadores que había conseguido por todo el mundo y que habían subvencionado la expedición, decidió emprender su última actuación, atrevida y casi suicida,
En vez de intentar excavar debajo del monte del templo, desde la vertiente de la ciudad de David, sobornó al gobernador otomano de Jerusalén para que lo dejara entrar a la mezquita de la Roca para excavar bajo la piedra y el santuario más sagrados del Islam. Los trabajos se realizaron unas cuantas noches en secreto, hasta que, por uno de esos accidentes que hacen historia, un fiel inesperado llegó a la mezquita de la Roca en mitad de la noche y descubrió a aquel inglés vestido de árabe y corrió inmediatamente la alarma por toda la ciudad. Parker no hizo lo debido. Él y sus hombres hicieron las maletas apresuradamente y salieron hacia la ciudad portuaria de Jaffa. Para cuando hubieron llegado a la costa, los mensajes de telégrafo ya informaban de que había disturbios en Jerusalén. La violencia se extendía a las zonas rurales a la vez que llegaban rumores de que unos infieles habían robado la corona y el anillo de Salomón, la espada de Mahoma y el arca de la alianza. Parker y sus hombres consiguieron embarcarse en un barco privado que había anclado en el puerto y escapar de la situación. La historia llegó rápidamente a todos los periódicos y Parker se convirtió en una persona non grata en todo el mundo. Esta expedición no consiguió nada en realidad, más que revueltas y un sentimiento de rechazo hacia los arqueólogos occidentales. El proyecto de Parker ha pasado a la historia como un gran fracaso y como algo que ha apartado la arqueología de Palestina durante décadas. Para satisfacer las demandas de sus avaladores, Parker decidió volver a Jerusalén. En octubre, volvió a tomar rumbo a Jaffa a bordo del mismo barco en el que se había escapado, pero varios amigos le avisaron de que estaría en grave peligro en el momento en que pusiera un pie en tierra firme, por lo que dio media vuelta.